evidencia de eso, pero tampoco tengo ninguna duda de eso. No tengo ninguna prueba, pero no tengo ninguna duda. Hola Marcelito, ¿cómo estás? Buenos días. Eh, Hola, Pato. ¿Cómo estamos? Muy bien. Entonces, ha hecho una diferenciación siempre, siempre ha habido un conflicto entre lo que es pedagógico y lo que es disciplinar. Cuando uno habla de disciplinar, habla de la música propiamente tal, de las cosas que hace como música. ¿Ah? Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es, si bien vamos a trabajar nuestra música, tenemos que eventualmente eh, establecer una relación entre esa música y entre esa música, digo, y la cuestión docente. Es muy importante. Establecemos esa cuestión docente. Entonces, eh, dicho aquello, dicho aquello, eh, nosotros vamos a empezar a trabajar una pequeña obra que se llama eh, Andante. Esa pequeña obra tiene algunas consideraciones que nosotros vamos a tomar en cuenta y que vamos a desarrollar en cierta manera y en lo cual vamos a trabajar este semestre. Por ejemplo, el andante que tienen ustedes en sus partituras, en sus materiales, ¿no es cierto? Nos habla sobre una obra que está dirigida hacia el tema de hacia el tema de las cuerdas, propiamente tal. ¿Ah? La cuerda como un elemento eh, como un elemento central. Nosotros, a través de la investigación que hemos hecho y a través de los encuentros que hemos hecho con profesores del sistema que han sido formados en en el espacio pedagógico del DEMOS, es decir, profesores que están de alguna manera formados en esa lógica, eh, hemos ido viendo, lo hemos ido constatando, la existencia de una plantilla de instrumentos. Es decir, algunos instrumentos que no son exactamente lo que uno cree que podríamos tener, o qué sé yo, en volumen, o qué sé yo, eh, pero están ahí, generalmente están ahí y están de alguna manera indicados para ejecutarlos. El problema está en que nosotros no necesariamente conocemos propiedades de esos instrumentos. Entonces, visto aquello, vamos a hablar sobre ese repertorio, ¿no es cierto? Que, y vamos a hablar algo sobre el planteamiento que les quiero hacer en relación a lo que vamos a tocar. Esta obra, uno de mis anhelos de este semestre es que la podamos hacer, aunque sea en una oportunidad, cuidando todos los protocolos, la podamos hacer a finales o a principios de octubre, pudiésemos eventualmente evaluarla de manera presencial. ¿Mm? Entonces, esa es una cuestión que paso por aquí a dejarles la inquietud, ¿no? Eh, Vamos a verla. Mira, la obra es esta obra que está aquí, que ustedes están viendo, es un andante. ¿Ya? ¿Qué es un andante? Aquí les voy a pedir que ustedes tengan la mayor disposición posible. Les voy a agradecerles total y absolutamente que ustedes puedan participar en este proceso, ¿no? Y me vayan diciendo cosas o vayan diciendo aquello que, que piensan, ¿no es cierto? Aquello de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, eh, ¿qué es un andante? ¿Quién me puede decir qué es un andante? No importa si empiezan a buscarlo en su computadora ahora.
eso estaría muy bien. Yo lo entendía como un tempo, profe. Es un tempo, ¿cierto? Es una manera como nosotros definimos algo, ¿cierto? Un tempo. ¿Qué otra cosa sabemos entonces sobre el tempo? ¿Qué hemos sabido sobre el tempo? ¿Qué otra cosa podríamos saber sobre el tempo? Que le da un carácter a la pieza. Entonces tenemos tempo o velocidad y tenemos carácter, ¿no es cierto? O sea, tenemos carácter y velocidad. Por lo tanto, nosotros sabemos que, que al poner esta palabra, ¿cierto? Al utilizar esa palabra andante, no solamente estamos diciendo cuán rápido o lento va a sonar, sino que vamos a decir también, o vamos a deducir, o vamos a indicar un carácter, ¿no? Un carácter, eh, eh, una manera de tocar, ¿no? Entonces, eh, vamos a notar o vamos a ir viendo algunas características. Por ejemplo, eh, el carácter de una pieza musical, ¿no es cierto?, debiera estar relacionada hoy día con palabras. ¿Mm? El andante, si bien en el tiempo en que la hace este compositor, ¿qué compositor es? Vivaldi. No se trata de otro Vivaldi que no sea Antonio Vivaldi. Vivaldi es un músico barroco, ¿no es cierto? Pregunto así como, ¿es un barroco antes de Bach o después de Bach? Pueden decir una respuesta si creen en algo y eh, puede ser correcta o incorrecta, da igual, no hay problema. O sea, podemos atinar o aceptar. ¿Es anterior a Bach o posterior a Bach? Profe, creo que, no sé si contemporáneos, pero yo tengo entendido que a los dos hijos de Bach les gustaba mucho Vivaldi, por ende, dudo que sea como mucho más anterior a él. Vivaldi es un poquito anterior a Bach, sí, es anterior a Bach. Oh. De hecho, Bach, eh, pero son muy cercanos, o sea, uno puede decir 30 años y 30 años es como ser casi contemporáneo, ¿no? Pero Vivaldi es anterior a Bach y Bach, de hecho, tiene obras que son en homenaje a Vivaldi. Acuérdense que en este periodo aún no está el Concilio de Berna, no está todavía esta preocupación por el plagio ni por la imitación, era todo lo contrario. Si alguien tomaba algo de tu obra, era bastante honorífico que alguien nos copiara, digamos, tomara nuestra música y de alguna manera nos copiara, ¿no? Entonces, en ese sentido, el concilio, este especie de concilio de Berna, nosotros podemos entenderlo perfectamente eh, como una etapa, ¿no es cierto? Como un músico interesante para las generaciones posteriores. El volumen de la obra de Vivaldi también es enorme, o sea, el volumen de la cantidad de obras que Vivaldi fue capaz de componer es también otro aspecto fundamental, ¿no? Él tiene, tú puedes encontrar conciertos número 200 y tanto, el concierto número 800 y tanto. Son enormes cantidades. Como dato, les cuento que tal vez el compositor más prolífico hasta el día de hoy sea Telemann, ese sí que era contemporáneo de Johann Sebastian. Ese era contemporáneo. En el caso de Vivaldi, Vivaldi es un músico, sabemos que es un sacerdote, ¿no? Él es un sacerdote, músico, lleno de obras maravillosas, ¿no? Tiene una cantidad enorme de obras que son muy bellas, gran parte de ellas. Entonces, Vivaldi es un músico
que va a llenar todo un espacio en Italia y en Europa en general con su música. ¿Mm? Tenían, eh, eh, tenía como un sobrenombre, le decían el cura rojo, pero no porque fuera rojo de una enfermedad de tendencia política, sino que Vivaldi era un hombre colorín, así, ¿no? Entonces, tenía esta posibilidad y esta facilidad para la composición. ¿Quién conoce otra obra de Vivaldi? ¿Quién puede darme una obra de Vivaldi que sea conocida? Las cuatro estaciones, Las cuatro estaciones de Vivaldi, muy bien, muy bien. ¿Y alguna otra que sea como bien conocida, bien conocida? Podemos encontrar, por ejemplo, el concierto en re mayor de Vivaldi. Ese también es bien conocido. El concierto en re mayor es una cosa que suena así. Ese también es conocido, el concierto en re mayor. Se hace harto. El concierto en re mayor de Vivaldi se sigue tocando y se puede hacer a dos guitarras, se hace para cuartetos, se hace una orquesta. Es decir, tiene una infinita cantidad de posibilidades. Este andante que nosotros tenemos aquí de Antonio Vivaldi es un andante que está organizado para 5 instrumentos, básicamente. Eventualmente uno puede decidir y uno puede duplicar, por ejemplo, para lograr mayor volumen, pero es una versión para nosotros. ¿Eh? Es una versión, pero que tiene como instrumentos el charango, tiene la guitarra o tiene la mandolina, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, eh, como primera voz. Y la mandolina, ¿por qué? Porque la mandolina es un instrumento que está incorporado en la escuela. Nosotros, en los últimos encuentros de conjuntos instrumentales que van de profesores formados en la Facultad de Arte del PEDA, muchos grupos de ellos llevan a un niño o llevan a una niña que toca mandolina. Además, por una presencia bien precisa de una política, ¿no es cierto?, de incorporar los instrumentos. Los profesores del PEDA eh, tienen esa condición de aprovechar, ¿no es cierto?, los elementos que se plantean ahí. Entonces, aquí tenemos una partitura que tiene charango, guitarra o mandolina en su primera voz, tiene charango o mandolina en la segunda línea, en el segundo sistema, tiene guitarra 2, le hemos denominado así porque es una segunda guitarra que va acompañando con una línea, ¿no es cierto?, de una línea melódica. Incorporamos el tiple como elemento armónico, como instrumento que nos da la base armónica desde el principio, y el bajo. El bajo puede ser un bajo eléctrico o puede ser el bajo de la guitarra que podamos tocar. Y aquí tenemos un bajo que se llama primera vez tachet. ¿Qué es el tachet? ¿Quién me dice lo que es cuando aparece tachet en una partitura? Tachet, esto que está aquí. ¿Quién sabe? ¿A qué se refiere con tachet? Bueno, se refiere a que la primera vez no tocas, o sea, estás en silencio. ¿Ah? Cuando uno dice tenor tachet, significa el tiro, es como es como los signos de coda. Los signos de coda, esos ojos, no sé si han visto partituras que tienen una cosa que se llama ojo. El ojo es automático. Uno dice, un ojo no significa que lo leas al tiro, ¿no? Significa que cuando vuelvas al ceño, arriba o al da capo, cuando llegues al ceño y llegues al ojo, de ese ojo vas a saltar al otro ojo que está como por acá atrás. Son signos de coda, es decir, son signos de cierre. En este caso, el tachet también uno lo entiende. Dice, tachet tiene que entender que la primera vez no toca. No toca. Y toca desde la segunda vez. ¿Ya? Por eso está puesto ahí como idea. Un bajito que es de apoyo, más staccato. Pero la idea es que toquemos tanto la primera como segunda voz, ¿no?
Ok, ahí está, ¿no es cierto?, la partitura. Entonces, esto tiene esos instrumentos, ¿ves? Guitarra, charango, mandolina, el tiple, y etcétera, y el bajo. Entonces vamos a estudiar, ya habíamos nosotros hablado sobre algunos instrumentos de este tipo, pero vamos ahora a estudiar algunos instrumentos que tienen que ver con eso. Y vamos a mirar algunas cosas como la mandolina, por ejemplo, ¿ya? Aquí hay un resumen que está en su perfil de Ucampus. Entonces, ahí está. Mira, tenemos la afinación. Aquí aparece la mandolina como un elemento bien central, ¿no es cierto? Y aparece esta fórmula de instrumento. Un instrumento que ha sido utilizado desde Mozart, incluso anteriores, porque los napolitanos evidentemente construyen esta tradición con el uso de la mandolina. Y hay una idea en la mandolina que está más o menos del 1600 en adelante, como la forma que nosotros conocemos esa mandolina, que tiene 8 cuerdas, ¿no es cierto?, que tiene 4 órdenes dobles. Ya sabemos lo que significa cuando hablamos de órdenes. Sabemos que estamos hablando de 4 órdenes dobles, ¿no es cierto? Eh, y es un instrumento absolutamente estudiable. Y si ustedes observan, van a mirar esta mandolina, ¿no es cierto? Eh, Cómo esta mandolina tiene la misma afinación y no transpone. Eso es muy importante, no es un instrumento que va a transponer. Por lo tanto, lo que estamos viendo aquí es el sonido real de la mandolina. Es mi, la, re y sol. Si nosotros lo comparamos con el violín, vamos a ver que es la misma afinación. Mi, la, re y sol. ¿Ah? Misma afinación del violín. Por lo tanto, eh, es un instrumento muy interesante, ¿no? Es un instrumento que goza hasta el día de hoy de presencia, no solamente en la parte occidental de la vida de la musical, sino que también es un instrumento que goza de muchísima presencia en distintas áreas del proceso estético y artístico, si lo podemos ver así. Está presente, por ejemplo, eh, de los hermanos evangélicos, ¿no es cierto? Está presente en la música de los hermanos aymaras, está presente en estilos de música ecuatoriana, o sea, está presente también transversalmente en Latinoamérica como un instrumento muy importante, ¿no?, de ejecutar. Y está presente en mucha música adaptando obras que a veces son para violín, por ejemplo, se pueden adaptar para mandolina y funcionan bastante bien. Les voy a mostrar un dúo aquí, un dúo de una obra que se llama Chardas, del compositor Monti, ¿ya? Las Chardas de Monti. Es una obra muy reconocible, pero ahí vamos a ver cómo desde una pieza de violín y piano, originalmente para violín y piano, porque era un elemento de sonido. Chardas, eso que están viendo ahí que dice CZA, chardas. Las chardas son formas de danza más bien de Europa del Este, de espacios rumanos, así como lo que nosotros hablamos de la música gitana, ¿no? Entonces aquí vamos a escuchar una obra de un compositor que ahí ya lo están viendo, ¿no es cierto? Mira, por supuesto es el típico, ahí está la mandolina en brazos de la señorita que está ahí. Entonces pues, tenemos aquí un punto interesante que es el punto del virtuosismo. Esta obra dura 5 minutos, es una obra que se llama Chardas y que tiene esta condición, ¿no es cierto?, tan interesante en donde traspasamos nosotros de Vittorio Monti, ¿no es cierto? Pasamos desde el violín a este instrumento. Les dejo entonces con las chardas de Monti.
Muy bien, ¿no es cierto? Es una cosa de reacción por esta intérprete y por este guitarrista. ¿Te fijas que hay una cuestión ahí muy interesante de la simpleza con un instrumento que aparentemente es muy simple y que con un poco de investigación, ¿no es cierto? Podemos ver cómo se pasa en general, de un instrumento a otro, de un lenguaje, es un lenguaje distinto. El del violín es un lenguaje diferente, pero aquí hay cosas que le son propias a la mandolina. Una cosa que le es propia a la mandolina es el trémolo. Eso es propio. No hay ninguna cosa que podamos decir que no lo sea. Ese trémolo de uñeta, él es propio en el lenguaje. ¿Y para qué sirve? El trémolo se utiliza como símbolo y como recurso de prolongación de la nota. Prolongación, ¿ya? Porque si no siempre va a sonar como una corchea y un poquito más. Si queremos prolongar el sonido, una de sus fórmulas es mantener este trémolo con la uñeta, ¿no es cierto? Eso es una cuestión que le es propia, ¿ya? Ahora, las dimensiones de la uñeta permiten, evidentemente, le permiten a la ejecutante mucha fluidez en el mástil, ¿no? Movilizarse muy bien. Taca, 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 taca. Esa es una de las condiciones buenas que tiene ese instrumento. La digitación, no sería extraño que esta músico fuera violinista, por ejemplo, y pudiese trasladar digitaciones a este instrumento que le sean más o menos adecuadas, ¿no es cierto?, a su, a su necesidad. ¿Mm? Entonces, ahí tenemos nosotros un ejemplo de eh, un ejemplo de el uso de la mandolina. Ahora, otra obra que podría servirnos importantemente sería un adagio, pero lo interesante de este adagio es que lo interesante de este adagio es que no lo hace cualquier persona, ¿ah? Sino que lo escribe un músico extraordinario que no nos cabe duda, que hizo mucha música que no conocemos, lamentablemente, porque su obra en general es tan enorme que es tan enorme que estas pequeñas obras como que no se conocen mucho. Un compositor que trabajó muchísimo y adaptó muchas músicas populares y compuso mucha música para mandolina fue Beethoven. Y pareciera que no, pero ya se han recuperado obras de Beethoven para mandolina y él hace un tratamiento muy bonito. Mira, aquí les voy a mostrar, les mostraré una obra que eh, que muestra un poco esa condición. ¿Ah? Mira, vamos a compartir. Aquí tenemos. Aquí tenemos un adagio, un bello adagio, escrito para una condesa, ¿no? Pero fíjense, en el fondo lo interesante es que están publicados muy tardíamente, fíjense, ¿ya? O sea, casi 50 años después. Entonces, eh, era porque eran pequeñas composiciones que se hacían de manera muy íntima, ¿no es cierto?, para que fueran tocadas por alguna persona que fuera alumno o alumna de los compositores, porque parte ha sido una de las cosas que han hecho los músicos para sobrevivir, ha sido enseñar música, ¿no es cierto?, ampliar los rangos de las personas. Y en este caso Ludwig van Beethoven no fue la excepción. Mozart también hacía clases, si bien Mozart escribe en sus memorias lo incómodo que se siente haciendo clases porque no le gustaba. En el caso de Ludwig van Beethoven, era una manera de acercarse a personas que eran de su interés. Y aquí tenemos una obra para mandolina. Miren. Esto dura 6 minutos. Fíjense. Es importante que conozcamos repertorio para este tipo de instrumentos. Ahí va.
Muy bien, es una bella obra, ¿no? Eh, yo entiendo que es una obra que uno no conocía, pero ya ahí tenemos una obra para estudiar, si es que hay compañeros que de repente se inquieten un poco más, podrían eventualmente, podrían eventualmente juntarse, tocarla, ¿eh? Ahí tienen una obra que no es excesivamente compleja. Y hay algo que no tiene, ¿no? Esta obra no tiene eh, el recurso del trémolo, no lo está usando. ¿Por qué? Probablemente porque en la época acuérdense que hay dos condiciones para los instrumentos que son muy propias de Europa. Eh, no, nosotros vamos a estar unos días, acuérdense que lo que hablamos de antes, vamos a estar unos días, tenemos el 30 de septiembre que programarnos esa semana, la última semana de septiembre, para que preparemos de alguna manera prueba, la prueba de lo que vamos a tocar, pero la idea es que seamos presenciales en ese día. ¿Ah? Si bien no 100%, pero sí podamos trabajar juntos, así, ¿no? Virtual ya está complejo ya, mantenerlo. Básicamente porque tenemos que velar de alguna manera por hartas cosas que tienen que ver con la presencialidad. ¿Ah? Después la vamos a conversar. Al final de la hora vamos a dejar establecido como los cambios. ¿Ah? Claro. Mira, el penúltimo ejemplo aquí es un músico chileno, por supuesto. No podía ser de otra manera. Y hay uno que es fundamental, que es un músico chileno con el cual me tocó trabajar hace algunos años, un grupo música de la música flamenca, pero hoy día no la practica, que es el maestro Antonio Restucci. ¿Ah? Él si ustedes hace muchos años que está dedicado a la mandolina y a la lutería. Antonio Restucci era un músico que partió con el tema del flamenco en guitarra y Toño hoy día debe ser considerado uno de los principales referentes de este instrumento en Chile. ¿Ah? Él se dedica fundamentalmente a... Y claro, como dice el Dago, y lo podemos encontrar en el Unplugged de los tres, ¿no? En la MTV, en esos conciertos históricos que hacían las bandas desenchufados ahí en MTV. Bueno, él hace las mandolinas. Y bueno, ha trabajado con todo el mundo, ha trabajado para la tele, arregladores, luthieres, un gallo súper completo, una persona excelente. ¿Ya? Este es el Antonio Restucci, mira, escuchémoslo. Seguimos escuchando al gran maestro y escuchemos algo de inspiración brasileña. ¿Vale? ¿Cómo se llama este tema? Estamos mandolineando, que es con mucho niño. Perfecto. Antonio Restucci es un músico multifacético. Ha pasado por diversos estilos con la guitarra, pero fue con la mandolina con la que sacó aplausos en trabajos junto a La Hebra, Los Tres, Claudia Acuña, George Vasconcelos, entre otros. Su talento y experiencia como luthier
le dan a Antonio un especial reconocimiento dentro de la música nacional. Excelente, un gran aplauso. Qué gran capítulo hoy día en 13C, Si Suena Se Toca, junto al gran Antonio. Gracias por tu tiempo, Antonio. Un placer, un honor tenerte en el programa. Ahí está. Pequeño homenaje a Antonio Restucci, que ha hecho camino con esto de la mandolina, digamos. Y en ese sentido, ahí tenemos tenemos un camino enorme. ¿Sí? Hay un potencial en este instrumento enorme, y ese potencial es el que tenemos que, de alguna manera, tenemos que nosotros tratar de descubrir, ¿ah? En nosotros mismos. Quién sabe si en esta pantalla no esté el próximo músico que le ponga a la mandolina. En el caso del PED han pasado cosas graciosas. Me acuerdo yo del maestro Órdenes, el profesor Órdenes, que está en Puerto Montt. Él, fíjate que tomó no la guitarra ni el piano, siendo que era un talentoso, él era un gallo muy talentoso. Él tomó el metalófono, y en el metalófono se volvió un virtuoso del metalófono. Y fue porque empezó a tocar metalófono en la escuela, ahí en el PEDA, y le tocó lo que quisiera, hizo obras enormes en metalófono, con piano y metalófono. Genial. O sea, le dedicó tiempo, obviamente. Sin tiempo no pasa nada, ¿no? Ya. Y ahora vamos a ir a lo último que nos abre un poquito esta partitura, esto que les acabo de plantear, ¿no es cierto? Claro, como dice Lucas, parece un choriño. Él dice es un choriño, es un ritmo así. Hay un ritmo muy bonito en Brasil, se llama folró, así que va acelerando. ¿Cómo empezamos a estudiar mandolina? Por favor, Dígame. ¿lo puede escribir? Folró, ¿cómo se escribe, por favor? Forró, lo voy a buscar porque no sé cómo se escribe exactamente, sé cómo se dice, forró. Te lo voy a buscar detallito. Forró, como forró. No sé si forró, no estoy seguro. Mira, pero suena como forro, que es un ritmo. Por ejemplo, ustedes ubican a Chico Buarque. Chico Buarque es un compositor brasileño. Él usa muchas fórmulas folclóricas para hacer música. Folclóricas, digamos, entre comillas, lo que nosotros entendemos como folclore, ¿no es cierto? Él usa muchísimas fórmulas folclóricas para hacer música, y Chico Buarque tiene unas que son... La característica de ese forró, es que tú vas tocando y después vas acelerando, y vas acelerando y acelera y acelera, y eso así hasta una cosa súper virtuosa, ¿no? Como una competencia, así que toca más rápido. Esta es una de las características. Y es muy parecido al choriño. El choriño no tiene esa propiedad. Profe, ¿podría poner el video que mandé? Claro, voy a mostrar el video que mandó el compañero. Muchas gracias. Ahí está. Lo estoy pinchoteando. Muy lindo eso. Escuchémoslo. Esto dura 5 minutos. Siempre vale la pena. Siempre vale la pena aportar ahí. Muchas gracias. Vamos a mirar. ¿Puedes hablar algo de eso, Lucas? Sí, esto es como tipo choriño, tipo Ya. choro. Esto es de un compositor que es Jacob du Bandolín, que ellos le dicen bandolín a la mandolina. Claro. Y eso más que nada. Tiene más énfasis la armonía y la melodía que en la percusión, por eso la relación es tres armonías y una percusión. Oye, mira, ese modelo de mandolina, ¿ves? Es distinto al modelo de mandolina que tenía la señorita de la obra de Chardas. Hay distintos tipos de mandolina. Yo tengo una mandolina, por ejemplo, que es una mandolina con forma de pera. Esta mandolina, hay una, no sé si existirá todavía una fábrica en Brasil que se llama Del Vecchio. Ellos hacían este modelo, así como redondo. Escuchemos, 5 minutitos de mandolina, aunque aquí está cavaquinho, guitarra y percusión.
Súper, súper. Mira qué enriquecedor un instrumento, cómo nos enriquece sonoramente un instrumento tan pequeñito y tan, a veces, que creemos que no tiene la profundidad. O sea, es muy interesante además ver que son cuatro músicos y pueden hacer tanta música cada cual y en la suma de sus partes, ¿no es cierto? Muy lindo estas noches cariocas. Una música de verdad que es muy, nos transporta, digamos, muy interesante, muy bonita. Eh, Mira, voy a abrir para cerrar este tema de la mandolina. eh, Aquí vamos a abrir lo último. Tiene que ver con la obra que vamos a tocar. ¿Ah? Eh, Obviamente, lo que vamos a tocar viene de un concierto que compone Vivaldi, probablemente sin mucha intención, ¿no es cierto? Pero es para dos mandolinas. Originalmente está en sol mayor, pero el movimiento intermedio está en la relativa menor. Pero hay que entender que este relativa menor o este proceso de relativas es un proceso que en ese momento está ahí la lucha, digamos, entre lo modal, hay una lucha bien fuerte entre lo modal y lo tonal. Por lo tanto, hay que mirar el proceso armónico de esta obra desde esa perspectiva, no podemos saltarla. Aunque los teóricos muchas veces piensan que la tonalidad se instaló de un día para otro, eso en realidad no es cierto. No lo digo yo, lo dicen estudiosos reales de esta lógica. La tonalidad es una lucha, incluso está luchando Mozart con ella, es decir, con la instalación de la tonalidad sobre lo que era lo modal. ¿Eh? Entonces, los instrumentos no escapan a esa lucha. Entonces, podemos ver aquí esta pieza, ¿no? Vamos a escuchar, por lo tanto, este pequeño andante y después vamos a entrar en la materia propiamente tal del andante que tenemos que tocar nosotros. Ok, ahí va. Escuchamos entonces, dura 6 minutos, el andante de Vivaldi, Antonio Vivaldi, está en la clasificación en el 582, que es un concierto, ¿no? Eran de 3 movimientos, en sol mayor. Un segundo. Ahí está. Vale.
Muy bien, muy bien. Ahí ya tenemos ahí tenemos la obra que vamos a ejecutar, que es una obra que tiene una condición y que tiene una complicación X. Y esa complicación X es la necesidad de un lenguaje distinto al lenguaje que usamos generalmente, que es el lenguaje más bien homofónico, acordal, sino que es un lenguaje eh, que habla sobre la polifonía, es decir, sobre la posibilidad de tener más de una, más de una voz sobre en la partitura, es decir, con distinta importancia. Ahora, esa polifonía en este andante es bastante relativa. Si uno revisa la partitura va a ver que tiene un bajo cifrado, digamos, y tiene dos voces que repiten muchísimo o van en armonía en algún momento. Se juntan, a veces se separan, y eh, incorporan algunos elementos incorporan algunos elementos que son como propios de la mandolina propiamente tal. Entonces, eh, vamos a revisar la partitura. Si yo toco, por ejemplo, una partitura, voy a ir, si estoy observando la partitura general, ¿no es cierto? El tiple, todo lo que es el bajo ha sido de alguna manera procesado, todo lo que es la parte armónica que tendría que ver con el tiple y el bajo, ¿no? Ha sido procesado para darle un soporte. ¿Eh? Entonces, vamos a ir directamente a la partitura general, donde, o sea, la partichera, mira. Vamos a la parte A. Esto está conformado en dos partes. Parte A, parte B. Entonces, en la parte A, esta primera voz está hecha para guitarra, para el charango, o eventualmente para la mandolina, para poder tocar. Yo tengo aquí los tresillos. ¿Se fijan? Pero el otro día conversábamos de que es muy importante entender que emerge un concepto aquí, el concepto de la digitación. La digitación se refiere a cómo nosotros podemos ordenar cada uno de los dedos de la mano izquierda y derecha para producir una ejecución relativamente adecuada, ¿cierto? Y emergen, por la experiencia práctica, sabemos que emergen dos tipos de digitaciones. La digitación correcta y la digitación adecuada, que son dos cosas diferentes. La digitación correcta se relaciona con la edición. Por ejemplo, cuando tenemos una partitura de cuerda, de piano, del instrumento que sea, podemos tener una edición que tenga cierta digitación, con pequeñas variantes unas con otras, porque se ha revisado, ¿no es cierto?, la partitura o la última edición y vio que era más conveniente por una cuestión de sonoridad del instrumento, ya sea porque cambió técnicamente o porque se modificó técnicamente. Era interesante poder poner un dedo 4 en vez de un dedo 3, por ejemplo, en la cuerda 2 o en la cuerda 3 o en la cuerda 1. ¿Sí? Pero hay una condición que nosotros tenemos que observar en nuestro quehacer docente, en el sentido de ver el tipo de instrumento que tenemos, ¿no es cierto?, la calidad de ese instrumento y la sonoridad que logramos con ese instrumento. Y eso nos lleva a tener una decisión, a tomar decisiones que tienen que ver más bien con lo adecuado, más que con lo correcto. ¿Mm? Y esas ya son primeras pequeñas decisiones del profesor, ¿no es cierto? Porque hay que resolver problemas. Y uno de los problemas para enfrentarse con esta obra tiene que ver con, uno de los primeros problemas es cómo digitamos esto. Entonces, yo les voy a pedir que ustedes cuando toquen, voy a abrir mi cámara. Dame un segundito. Ahí está. Entonces, yo tengo aquí, ¿no es cierto?, la posibilidad, ¿no es cierto?, de
mostrar por dónde quisiera que mi grupo instrumental moviera. Nosotros decíamos el otro día que uno puede mover su brazo izquierdo, por toda la cuerda, ¿cierto? Uno lo puede hacer. Porque la solución más adecuada era esa. Pero en este caso, lo que les voy a pedir es que ustedes utilicen zonas de la digitación de una guitarra, por ejemplo, algunas zonas que sean cercanas. Cuando hacemos cercana, estamos hablando de zonas del brazo que estén dentro del área. Lo que ustedes están viendo es la letra A. Entonces yo estoy, en vez de usar esto, que puede ser una posibilidad, también puede ser una posibilidad, les voy a solicitar que digiten ¿no es cierto? Digiten la obra. Entonces yo digo, dedo 2. Para digitar voy a tener 4 opciones, ¿no es cierto? Solo 4 opciones. Voy a tener 4 opciones, no tengo más. Y aquí, por ejemplo, toda esta sección, todo esto, lo puedo agarrar y lo puedo englobar en una posición, en un lugar del brazo de la guitarra. ¿Con qué me he encontrado? Me he encontrado con compañeros o compañeras que mueven todo el brazo. Si bien no es una posibilidad que no pueda darse, probablemente lo que les quiero pedir es que hagan el trabajo de digitar la pieza, ¿ya? Entonces, si seguimos la misma línea, dice sol, si, la, sol, mi, fa, y está todo en el mismo lugar. Y no hay una pérdida ni sonora ni nada. Ahora, los compañeros que eventualmente tengan en su casa la posibilidad de tener un charango, por ejemplo, los que tengan la posibilidad de ejecutar con un charango, aquí tenemos la posibilidad, por las condiciones del instrumento, por las distancias que recorre nuestra mano sobre el brazo, y cuando decimos fa, do, uno diría fa, esta distancia. Pero vamos a usar cuerda 4, ya sabemos, ¿no? Mi, la, mi, do, sol. Entonces yo digo cuerda 4. Entonces tengo aquí el uso de cuerda 4. No muevo. Puedo trasladarme sobre este brazo. Puedo trasladarme porque las distancias son menores, ¿ya? El espacio que recorre mi mano es perfectamente posible, pero el tema es que para eso hago esa distancia, que es el salto mayor que hay ahí. Fa, do, que es el salto más grande. Puedo buscar para el sonido y otra para la comodidad. Entonces en el charango la distancia que voy a adquirir es menor, ¿ya? Esa misma lógica, por ejemplo, si yo tengo mi, la primera cuerda de la mandolina era mi, ¿no es cierto? La segunda es la, entonces yo puedo decir la, voy a usar la misma cosa, y en el caso de la tercera cuerda es re, entonces yo podría decir si es re, mi, fa, y me va a quedar esa posición para la mandolina. ¿Se fijan? Esa distancia, de 3 a 1, de tercera cuerda a primera cuerda.
Por lo tanto, no hay dificultad para entender la partitura. Cuando tenemos que hacer la melodía, vamos a tener que trabajarla de esa forma, buscando la cercanía. En el caso de, por ejemplo, del tiple, el tiple está marcado con los acordes. Eso es lo que tiene el tiple, está marcado con los acordes, ¿no es cierto? Entonces, nosotros tenemos aquí el acorde en 4 cuerdas, con una figurita que es un ornamento que se llama arpegiado o arpegiato. El arpegiato permite hacer sonar ese primer acorde, solo ese primer acorde, solo ese, permite hacerlo sonar de abajo para arriba o de arriba para abajo. Es decir, yo tengo esto y hago esto. Wow. Es arpegiato, mira. El chiste del arpegiato es que va un poquito antes del pulso. No es 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, ¿ves? Un poquito antes, 4, 1, 2. Esa es una gracia. Entonces, todos los demás hacemos los 4, cada 4 en el arpegiato. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, ¿no es cierto? Eso sería en relación al tiple. Lo puedes tocar con la guitarra, no hay problema. Y en el caso del bajo, que es este es el bajo, ¿no? El otro es un refuerzo nada más. Entonces, en el caso del bajo, nosotros lo que hacemos es tomar este bajo, ¿no es cierto? Y decir bajo, mi, si. Podemos tocarlo así. El ideal es que yo ya sé que muchos de ustedes tienen bajo eléctrico. Entonces, lo hacen en un bajo. Ahora, lo mismo, buscando en el bajo tiene dimensiones mayores. Por lo tanto, en ese sentido, el bajo nos presenta otro tipo de dificultad, pero que ya los que ejecutan el instrumento saben. Entonces aquí tenemos, para la primera parte A, ¿no es cierto?, una manera de ejecutar. Vamos a partir, por ejemplo, ahora el dedo 1, ¿ya? Y a lo mejor aquí vamos a hacer el dedo 4, por la distancia. En un bajo vamos a dar esa importancia. Dedo 1, dedo 4. Ahora, ustedes, por las condiciones en que estamos, deben ejecutar solo un instrumento, solo uno. Deben elegir el que tengan más a mano, el que tengan más cerca. Deben tratar de buscar, no importa que se repitan. Ahora, mira, como nosotros vamos a intentar la presencialidad, que no es obligatoria, es voluntaria para los compañeros, no es obligación la presencialidad. Entonces, tenemos que pensar en esta partitura, ojalá organizadamente, así como decir, ya yo voy a tocar la guitarra 1, tú tocas el bajo, el otro toca el charango, o el otro tiene mandolina en su casa, o la otra compañera tiene un tiple en su casa, o pedimos el tiple. La situación de los instrumentos son una situación muy delicada, porque no se puede pedir prestado el instrumento, no se puede, hay toda una lógica y un protocolo en el compartir los instrumentos hoy día, no es como antes. Por lo tanto, durante mucho tiempo vamos a tener que trabajar con un instrumento muy propio. Por eso que la pregunta que me hacía es muy precisa, la de Sandra. O sea, podemos nosotros trabajar
tomen un instrumento, pero tratemos de organizar que sea un instrumento diferente. ¿Cómo lo vamos a ver? Bueno, lo vamos a ver de todas formas cuando hagamos nuestro primer intento de presencialidad. ¿Cuándo es nuestro primer intento de presencialidad? La semana del 30 de septiembre, del 27 al 30 de septiembre. Del 27, esa semana, del 27 al 30 de septiembre, vamos a intentar reunirnos para preparar lo que sería la presentación de lo que sería la presentación de este quinteto de manera presencial, que sería de la semana del 4 de octubre, que sería la fecha que buscaríamos para ejecutar presencialmente. Ahora, es una actividad absolutamente voluntaria, no hay obligación, por lo tanto podemos seguir en el mismo proceso de enviar el video. Yo les voy a enviar la plataforma para que toquen sobre ese video, pero existe esta otra opción que vamos a trabajar la semana del 30, nos pondremos de acuerdo qué día de la semana del 30 para juntarnos, solicitamos la sala y nos reunimos con los que puedan o tengan la voluntad de ir a trabajar, y el resto seguirá la clase como se hace en todos lados en el sistema escolar. Los profesores en Chile lo han hecho y están haciéndolo, que es a través de lo que denominamos la clase híbrida, ¿no? Lo que se denomina lo híbrido. Termino el tiro y le doy la palabra. Entonces, eso lo haríamos el 30, y el 4 prepararíamos, o sea, armaríamos los grupos para ejecutar grupalmente de manera presencial este andante, ¿ya? Ahora, también los compañeros que no tomen la decisión porque están fuera de Santiago, porque hay que ser súper flexible. Hay compañeros que están fuera de Santiago, hay compañeros que están en regiones, que no van a volver por razones obvias, digamos. No hay ningún problema que lo reenvíen tocando sobre la base que yo les voy a enviar. Pregunta, compañero, dígame nomás. Profe, lo que pasa es que pregunto, ¿esta reunión sería en el horario de clases? Yo creo que lo que pasa es que los bloques comienzan a las 9, no comienzan a las 8, pero no sé cómo irá a ser ya en esa fecha. Me refiero más que nada que, por ejemplo, nosotros tenemos esta clase lunes y martes, y yo por lo menos después de esto tengo otras clases, por ende Sí. ir a la U en la semana, claro, pues quizá a la vuelta me pierdo una clase, y eso igual es como complejo, digo, para pensarlo, quizá un viernes en la tarde, no lo sé. Hablemos de la semana del 30, que podría ser en un horario que no tenga clases. Por ejemplo, puede ser el lunes, pero a las 4:30. No sé cómo están los horarios, pero nos iremos poniendo de acuerdo. Para eso tenemos que ser súper flexibles, porque yo también tengo otra clase y probablemente voy a tener que, porque son clases de 45 minutos. El protocolo dice que tenemos que reunirnos 45 minutos con los estudiantes y otro bloque con otros estudiantes, y así, porque hay que abrir, porque etcétera, etcétera. ¿Sí? No sé, no entiendo, Sandrita, qué es lo que quieres decir. Si me lo puedes hablar. Que respecto a la duda de Dago, yo igual la tenía y no sé si lo escuché de un profesor o lo leí, pero ¿Ya? que se iba a tener en consideración el tema de las clases virtuales. Por ejemplo, si había una clase presencial, por ejemplo, de 8 a 9 y media, ¿Mm? y después tenías una enseguida, iba a estar la opción de poder tenerla allá virtualmente. Como Ah, que en ningún caso sería así como que si tienes una al tiro tienes que volver a tu casa para tenerla, pero no me acuerdo claro. bien de dónde lo escuché eso, pero sí está considerado, se supone. Puede ser una buena solución. Puede ser una buena solución. Pero acuérdense, son reuniones de 45 minutos, con un aforo máximo. Es decir, eso tenemos que desde hoy día empezar a pensar, eh, si tenemos la voluntad, si tenemos ganas, si nos da la confianza. Acuérdense que hay que cumplir un protocolo de la mascarilla, del alcohol gel, de la cantidad de personas, de que la sala va a estar abierta,
es decir, no vamos a trabajar con salas cerradas, vamos a tratar de ventilar permanentemente. Entonces, en ese sentido es que hay que ir viéndolo. Por eso lo estoy anunciando hoy día, para que pensemos de esa forma. En noviembre vamos a hacer lo mismo, una reunión presencial para preparar, y después en noviembre vamos a tener la prueba, ojalá si no virtual, algunos grupos serán trabajos presenciales, y en diciembre lo mismo, haremos un encuentro presencial con los que puedan y luego un encuentro del trabajo grupal. La idea es, de alguna forma, favorecer, favorecer algo que no está sucediendo, porque, por ejemplo, ¿por qué lo presencial? Nosotros sabemos que lo presencial debe tener relación o impacto, ¿no es cierto?, en el proceso de avance para revisar, corregir y fundamentalmente interactuar entre nosotros. Lo presencial también es un esfuerzo para impactar, ¿no es cierto?, en los espacios de contexto que estamos viviendo, es decir, los espacios de acompañamiento, revisar de manera presencial la corrección. Piensa tú que estamos pensando en 45 minutos, porque probablemente esa semana más de algún otro profesor va a querer o va a proponer, ¿no es cierto?, viendo la necesidad, va a proponer una reunión presencial. Hay clases que a lo mejor podrían posponerlo, pero hay clases como esta, que son de orden práctico e instrumental y que tienen que ver con la reunión de las personas, en que a lo mejor es fundamental no posponerlo tanto, ¿ves? Porque hay cuestiones de la interacción. Mira, les voy a poner, para no polemizar ni provocar un diálogo, ya vamos a terminar. Piensen ustedes que hay niños que entraron a los procesos escolarizantes, a los procesos escolares, hay niños que no saben lo que es la escuela. Yo encuentro que eso es una cuestión a estudiar. O sea, ¿cachai? Hay niños que debían haber entrado al jardín y no entraron más que a la pantalla. Y llevan 2 años frente a la pantalla. Y no han tenido esta que tuvimos todos, digamos, de entrar a la escuela y escolarizarnos. Vamos a ver qué sucede con esas generaciones. Así que no sabe que el profesor le va a decir, ya siéntate, por favor, o párate, por favor. ¿Me entiendes? Tomen distancia, con algunos colegios todavía tienen esa lógica. Abran el cuaderno, ¿cachai? Que haya una voz como haya una búsqueda de la obediencia, etcétera. Hay una cosa muy interesante para mirar. Pero eso es un fenómeno, va a estudiarlo adelante, a ver cómo va a afectar cuando ustedes tengan a ese estudiante que no fue al colegio a los 4 años, pero entró a los 7. Porque entendemos que el 2022 es probable que continuemos en la misma lógica, ¿eh? Es probable que continuemos en lo mismo. O sea, haciendo una especie de ritual presencial virtual, es decir, lo que llaman los docentes el espacio híbrido, que el colega desde la casa muestra lo que está haciendo y tú con el grupo vas y él va tocando contigo, pero no lo vas corrigiendo, lo corriges después. Paras un poco y frente a la pantalla él te muestra y uno puede, por ejemplo, ver la pantalla. Yo puedo tener amplificado mi computador, amplificado, entonces lo que suene va a sonar bien fuerte, vamos a poder decirle algo o corregir, lo que sea. Bueno, queda planteada las 2 jornadas de presencialidad, la semana del 27, tenemos que antes ir poniéndonos de acuerdo, y la prueba del andante va a ser el 4 de octubre. La prueba del andante es la semana del 4 de octubre. Así que la próxima clase, que es mañana, les ruego que vengan con sus instrumentos porque vamos a empezar a revisar, ¿ya? Además de ver otras temáticas en relación a los instrumentos que participan en este repertorio. Muy bien, espero que tengan una linda semana, que estudien harto, así que nos vemos mañana. Cuídense. Chao, profe. Chao, gente. Chao. Chao. Cuídense. Que estén bien. Un abrazo. Chao. Que estén muy bien. Chao.